Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar nada más y nada menos con el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Pero es que además, en la Universidad Central de Venezuela, por el problema que voy a tratar, están las universidades nacionales públicas, las universidades públicas con problemas. Veía a la gente de Oriente en una protesta, los estudiantes defendiendo a los profesores que se están yendo, los profesores no se sienten equitativamente, por lo menos compensados al trabajo que realizan, ¿no? Antes quiero ver unas cosas que hay aquí en estos periódicos y en la Gaceta Oficial. Aquí veo que el Banco Central de Venezuela informa a las instituciones bancarias y casas de cambio a los proveedores bancarios de puntos de venta los límites máximos de comisiones que deben cobrar. Que por cierto que ya ni en los puntos de venta la gente consigue el dinero porque pasan la tarjeta y no pasa, y no pasa, y le dicen que es el problema de la máquina y no sé qué está pasando allí. Yo creo que debieran ocuparse las autoridades un poco de eso, porque si no le dan plata en los bancos, tampoco en los puntos de venta, y entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Aquí veo también que el Ministerio de la Defensa Pública traslada al ciudadano Edgar Joaquín Zafra a la Unidad Regional de Defensa Pública. Aquí leo que Estados Unidos retiene 5.000 millones para la compra de medicina, dice Últimas Noticias. Ministerio Público investigará el incendio en Guaraíra, Repano. Y aquí leo otro periódico, los pocos periódicos que me llegan. Bachelet considera la situación de los derechos humanos es previa a las sanciones. Ha sido polémica la visita de la señora Bachelet a Venezuela. Ni el gobierno ni la oposición están contentos con esa señora. Luego viene aquí que Tanadía propone el sistema de justicia para hacer cumplir la ley contra el odio. Y el tema universitario, leo aquí que el salario de los profesores de la Universidad Central será cancelado pese a no reconocer al presidente, dice aquí. Y luego dice aquí, sector universitario asegura que no desviarán acciones de calle. Bueno, profesor, ¿cómo está la situación de los profesores? Bueno, desgraciadamente, en primer lugar, agradecido por la invitación. Desgraciadamente, cada vez en peores condiciones de vida y trabajo. El sueldo de un profesor universitario, para que la gente lo vea, el profesor que más gana es de apenas de 31.707 bolívares. Ese es el sueldo básico de la rectora de la Universidad Central de Venezuela. A eso se le agrega los 1.800 bolívares que tienen que ver con el bono de alimentación. Por lo tanto, no hay ningún profesor universitario que tenga un recurso que le permita adquirir la canasta alimentaria. Si a eso le agregamos que la cobertura de HCM, y esto parece risible, pero realmente es una tragedia, es de apenas de 4.000 bolívares, es decir, eso no alcanza ni para un medicamento, nos podremos dar cuenta que las condiciones en las cuales está el profesorado universitario es realmente crítica. Y la universidad está funcionando dada la vocación de servicio del profesorado universitario, porque los profesores están yendo a trabajar en las peores condiciones. No es solo que le pagan mal, no es solo que perdieron su seguridad social, sino que al mismo tiempo están invirtiendo los pocos recursos que tienen para trasladarse y poder cumplir con las actividades que les son inherentes al cargo, que son de investigación, de extensión académica administrativa y, bueno, con todas las funciones que implica la universidad. Y me dicen que también están llamando a los jubilados a trabajar. Los jubilados de hace tiempo están trabajando a pesar de que no están siendo remunerados. Siempre el profesor jubilado permanece ¿no cobran sueldo? Sin cobrar sueldo. Ah, caramba. Sí. Sí, en algunos casos se producen algunas contrataciones de personal jubilado, pero es mucho el personal docente que estando jubilado sigue trabajando para la institución. Ahora, lo lamentable es el nivel de deterioro en el cual han colocado a todo el profesorado universitario. Eso está generando una huida del recurso humano muy significativa hacia el exterior. Por lo tanto, la inversión que el Estado hizo en formarnos
como docentes y como profesionales, lo está aprovechando otro país al cual ese recurso humano accede. En este momento, según su evaluación, ¿cuántos profesores cree usted que han salido del país? Bueno, lo que pasa es que esa cifra corresponde tendría que verse con todas las universidades públicas. En el caso de la central. No, debe ser aproximadamente el 50% de la población, de la población docente de todas las universidades. ¿Qué es? La diáspora debe estar alcanzando cerca de 10.000 profesores aproximadamente. Bueno, vamos a 15.000 profesores. Vamos a un receso, regresamos con el profesor Víctor Márquez. Estás viendo Diálogo con... Bueno, la universidad ofrece grados y aquí degradan a 27 uniformados de las Fuerzas Armadas Nacionales. No dice el motivo, no dice por qué, pero aparece aquí publicado en Últimas Noticias. Profesor, usted dice que por lo menos 50% de profesores se han ido, 50.000 profesores. A nivel de todas las universidades nacionales, cuando uno ve en cada una de las facultades, hay un porcentaje elevado porque está ocurriendo tanto la ida del recurso humano como gente que antes tardaba más tiempo en jubilarse, que ahora se está jubilando más temprano. Y también a eso hay que incorporarle la cantidad de renuncias que se están produciendo. Es decir, que el parque humano del personal docente de las universidades se ha reducido significativamente y es poco el profesional que quiere ingresar a hacer la carrera docente porque el comienzo de la carrera docente, que es a nivel de instructor, apenas asciende, dedicado exclusivamente a trabajar en la universidad, a 25.000 bolívares. ¿Qué estímulo puede tener un profesional para ingresar a hacer una carrera docente con 25.000 bolívares cuando le destruyeron la seguridad social, cuando hay otros beneficios que han ido desapareciendo, cuando la contratación colectiva la eliminaron? Es decir, hay un conjunto de condiciones que afectan el funcionamiento de la institución. Y con esa fuga de profesores, que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Sí. Progresivamente, ¿cómo hacen para atender las necesidades académicas de la universidad? Porque en el caso de la central, por ejemplo. Claro, porque paralelamente hay una fuga también de los estudiantes. No, los estudiantes se han ido yendo, se están yendo los empleados profesionales, se están yendo empleados no profesionales, se están yendo obreros de la universidad. Es decir, el fenómeno de emigración en la población venezolana, en el campo universitario, es sumamente alto. El número de secciones se ha reducido, pero no solo se ha reducido el número de secciones, sino la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje también se está viendo afectada. Asignaturas teórico-prácticas se han convertido en asignaturas teóricas. Laboratorios han desaparecido como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, estamos viviendo una tragedia en el sistema educativo, estamos viviendo una crisis que está siendo inducida por el propio gobierno nacional, porque es el gobierno que no envía los recursos. Al no enviar los recursos no hay para comprar los insumos, al no haber los insumos no puede haber la práctica. Los programas adicionales que tenía la universidad. Todos los programas están siendo afectados. Por ejemplo, en el área de la formación del recurso humano había unos programas del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico que tenía que ver con la formación del personal docente. Ese programa desapareció. No hay manera de enviar a un profesional o a un profesor al exterior para que se forme a nivel de un posgrado. Los proyectos y los programas vinculados al desarrollo de la investigación también están desaparecidos porque no envían los recursos para esos proyectos. Es decir, la universidad está afectada en todos sus programas. Para verlo incluso en el plano estudiantil, la Organización de Bienestar Estudiantil prácticamente se extinguió, desapareció. Y esa fue una conquista del movimiento estudiantil en los años 70 y en los años 80. Bueno, esa dirigencia estudiantil que conquistó es la que está ahorita en el poder, ahora destruyó la Organización de Bienestar Estudiantil. Estos días conversaba con unos estudiantes y me hablaban de la situación que ellos tienen para irse a la universidad, porque han tenido que desertar, pues no tienen el dinero para pagar los autobús, pues el autobús, por ejemplo, el transporte. Sí, bueno, el problema que la tenemos... La universidad no tenía antes un transporte que facilitaba a los estudiantes
tenía rutas. La mejor presencia en la universidad. Eso es correcto. Ajá. Teníamos unas rutas de autobuses. Esos autobuses en su gran mayoría no tienen repuesto, como no tienen repuesto, están paralizados. Hay algunas rutas que han desaparecido. Por otra parte, la beca estudiantil y la beca ayudantía, que antes servía hasta para disfrutar, es decir, ir a un cine, por ejemplo, o ir a un teatro para formarse, bueno, prácticamente no tiene ningún sentido porque están tan miserable que no alcanza absolutamente para nada. Es apenas de 2.000, 5.000 bolívares la beca estudiantil. Eso lo que nos indica es el deterioro que está teniendo también el sector estudiantil. Y por eso buena parte de los estudiantes, el comedor universitario desapareció prácticamente. No hay insumos para que el comedor universitario funcione. Todas esas conquistas estudiantiles desaparecieron. Y en el caso de los docentes, han destruido los institutos de previsión del profesorado. El monto de la cobertura de HCM, es decir, si yo me enfermo y me hospitalizo, el Estado venezolano, responsable de mi seguridad social, me paga 4.000 bolívares. Bueno, pregunten si en alguna clínica admiten a alguien con una cobertura de 4.000 bolívares. El problema de la inseguridad en la Universidad Central. En este momento no está tan grave, estuvo ¿no? mucho más agravado en algún momento, en este momento está disminuyendo, posiblemente porque no está habiendo mayor actividad, porque ha habido paralizaciones de actividades de todos los sectores que hacen vida en la Universidad Central de Venezuela, empleados, obreros, profesores, y la propia crisis del sistema eléctrico que ha traído como resultado el que haya poca actividad académica. Comienza, o debe haber comenzado esta semana, la actividad académico-administrativa, pero va a depender de las posibilidades reales que se tenga para funcionar, porque ya no depende de lo que quiera la institución. Si se va la luz no hay manera, la gente se va y se acabó la actividad docente. Y el que se va, se va. Sí, no, y luego para trasladarse es el otro problema, porque entonces no hay metro. Si no hay metro, no hay transporte, los estudiantes no tienen cómo llegar, o los profesores no llegan por la falta de transporte, porque la otra cosa que ha ocurrido es que los profesores ya no tienen carro, porque con ese sueldo no tienen para comprarse un caucho o para comprar una batería o para comprar el aceite para reponérselo al carro. Por lo tanto, el deterioro está en todos los planos. ¿No? Esa situación. Muy grave, pero es la misma situación de todo el país. Yo sé, pero en el caso de la universidad es difícil entender que funciona en una universidad con unos profesores que no tienen carro, que no tienen bicicleta, que no pueden llegar. Claro. Vuelvo a lo que le dije al comienzo, la universidad está funcionando gracias al sacrificio, a la voluntad y al compromiso que tienen los profesores con la institución. Por eso, cuando nosotros convocamos a paro, así será la situación para que nosotros tengamos como gobierno obligados a convocar una paralización de actividades, como ocurrió ahorita, porque no nos iban a pagar si no reconocíamos a Nicolás Maduro como presidente legítimo. ¿Están en paro ustedes ahorita? No, ahorita no, porque al día de ayer ingresaron los recursos producto de la decisión firme de las autoridades y de los gremios de no enviar el modelo de carta que nos habían enviado y que pretendían imponernos. Esta información que aparece aquí tiene algo de cierto. Dice, el 36% de los docentes universitarios en Venezuela padecen de enfermedades crónicas. En el caso de la Universidad Central de... Fíjate, antes nosotros teníamos una población relativamente joven. El promedio de edad del profesor universitario ahorita está en 63 años, lo cual nos indica que esa es una población ya con cierto nivel de edad que genera las enfermedades de carácter crónico. Pero eso le pasa a todo el que pase de 60 años. Bueno, por supuesto. No porque sea profesor. Claro, pero el problema es que nuestra población se ha envejecido. ¿Y por qué se ha envejecido? Porque con esos sueldos nadie quiere entrar a trabajar en el cielo de la universidad. Y al lado de eso está el hecho de que el Instituto de Previsión, que antes lo protegía, está profundamente afectado por la falta de ingresos, porque el Estado ha ido destruyendo todo el sistema de previsión social del profesorado universitario. Bueno, un mensaje a su gente aquí. Bueno, llamar a la gente a continuar en la defensa de la democracia, en defensa de la autonomía y en defensa de los derechos que tenemos los ciudadanos de vivir una vida digna. Vamos a un receso y regresamos con el profesor Víctor Márquez.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, ¿y qué sabe usted de los profesores de otros institutos universitarios, que no sea la central? Bueno, todos estamos Pedagógico, viviendo exactamente el mismo drama. Nosotros estamos dentro de una estructura organizativa que es la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, y en algunos casos la situación es más grave, en otros es menos grave, pero en todas es grave. Es decir, el fenómeno de la ida del recurso humano está ocurriendo en todas las universidades. El deterioro de la cadena académica está ocurriendo en todas las universidades. La falta de recursos presupuestarios para el funcionamiento de la universidad abarca a todas las universidades del país. Por eso es que la pelea es una pelea colectiva, porque además recordemos que el gobierno nacional eliminó la contratación colectiva, y al eliminar con la contratación colectiva generó el que la tabla salarial generara un deterioro en todas las condiciones de vida del sector universitario. Es decir, este es un fenómeno que no había ocurrido nunca en el país, que el gobierno nacional interviniera y acabara con la contratación colectiva de todos los sectores laborales. Por eso hay un conflicto permanente entre el sector profesoral y el gobierno nacional. ¿Cuál es el déficit en el presupuesto para pagar a los profesores? No le podría decir, porque es que el problema es que nosotros ni siquiera conocemos en realidad cuál es el presupuesto definitivo. Antes sabíamos, bueno, había un monto, ese monto se distribuía durante 12 meses, esos 12 meses se llamaban dosavos y la universidad sabía cómo manejarlo. Si había algún déficit, por alguna razón, el gobierno daba un crédito adicional y se solucionaba el problema. El problema ahora es que la universidad aprueba un presupuesto y el gobierno le da el 15% del presupuesto asignado. Le da fundamentalmente para gastos de personal, pero gastos de personal que ganan esta miseria. Me dicen que hay profesores trabajando en otras actividades. En la universidad, Fuera de la universidad. Lo que pasa es que la universidad tiene profesores a medio tiempo, tiempo convencional y dedicación exclusiva y tiempo completo. El que no puede trabajar en la calle es el profesor a dedicación exclusiva. Pero ¿cómo le vamos a pedir a un profesor que gana 31.000 bolívares como dedicación exclusiva que no trabaje en la calle? Tiene que salir a trabajar para poder subsistir y para poder seguirle trabajando en la universidad. Porque si no, todos nos iríamos de la universidad. Eso genera ausentismo también, ¿no? No, en general el profesor aquí acude a sus actividades, lo que no tiene es una mayor presencia porque tiene que irse a otro lado a tratar de conseguir lo que la universidad ahora no le da. Pero la universidad funciona fundamentalmente por la vocación de servicio del personal que labora en ella, tanto el personal docente como el personal administrativo y técnico en general. El personal obrero tiene sus bemoles porque ellos viven con cierto nivel de conflicto por diversas razones. Pero, por ejemplo, el personal de tesorería de la Universidad Central de Venezuela tuvo que montar 5 veces la nómina cada vez que señalaban cuándo iban a llegar los recursos. Eso implica quintuplicar un trabajo que se podría hacer una sola vez. Y nos pagaron precisamente por el trabajo de ese personal. Sí, en estos días fui yo al exterior y del aeropuerto, que manejaba la camioneta era un señor de Venezuela, me reconoció, me dijo, claro. Y entonces le pregunté por qué estaba ahí. Me dijo, no, yo era profesor de química en la Universidad Central de Venezuela. Y ahora me vine a manejar taxi aquí a Estados Unidos. Bueno, veámoslo con claridad. ¿Cuánto le están pagando en términos del dólar de ICON a un profesor universitario? $10. Sí. El profesor de máximo escalafón con doctorado y postdoctorado. ¿Cuánto le pagan a ese profesor en una universidad en el extranjero? Le pagan $2.000 y $3.000. La gente se está yendo. Y manejando taxi me dijo que ganaba $1.800. Bueno, gana muchísimo más de lo que gana uno aquí en Venezuela. Bueno, ayer esto fui a comprar y un producto que valía 2.000 bolívares se convirtió en un producto que vale ahora 14.000 bolívares. ¿Cómo va un profesor con ese sueldo al mercado, a un supermercado? Va, pero lo que está consumiendo y comprando es poco, está teniendo que rebuscar otros medios de ingreso, a lo mejor recibe el apoyo de algún familiar, pero la situación es cada vez más difícil, cada vez estamos con mayores dificultades para sobrevivir. Estamos yendo ya no al supermercado, la gente está yendo a los mercados populares. Ajá. Y en algunas zonas para comprar un poco más barato. Y aún así siguen trabajando. Así sí, bueno, porque es también una decisión del profesorado no permitir que la casa que vence la sombra sea vencida por la sombra del gobierno. ¿Usted cree que en algún momento el profesor Víctor Márquez irá del país?
Fíjate, yo viajé recientemente a apoyar a mi hija que está en el exterior Ajá. y yo lo he dicho con mucha claridad. Yo me voy a quedar en el país hasta el último día y hasta el último día enfrentando a un régimen que ha destruido a Venezuela. Mi compromiso con el país es un compromiso de vida. No me voy a ir del país y voy a seguir peleando como lo he hecho hasta ahora. La situación de los estudiantes, que era antes OVE, la situación social del estudiante, eso se mantiene. No, fíjate, fui a entregar mi fe de vida, porque tengo que demostrar que estoy vivo para que me sigan pagando, a pesar de que me ven por los medios. Bueno. Tuve que ir a cumplir con el formalismo y lo que me encontré fue una institución cerrada con 5 personas en la parte de abajo donde se sentaban los estudiantes, que son los que trabajan en OVE, porque ¿cómo van a trabajar si no tienen insumos? Tienen un servicio odontológico donde están los equipos para hacer el trabajo odontológico, pero no es insumo. Entonces, no hay funcionamiento de la Organización de Bienestar Estudiantil. El comedor que forma parte de la Organización de Bienestar Estudiantil no está funcionando. El servicio médico no tiene los insumos para atender a los estudiantes. Es decir, la destrucción no es solo del sistema de previsión social del profesorado, es también la del estudiantado. Lo lamentable y lo triste es que quienes lo destruyeron son exactamente los mismos que en los años 70 y 80 y 90 pelearon por el sistema de bienestar estudiantil. En vez de defenderlo, protegerlo y cuidarlo, bueno, Jorge Rodríguez es un corresponsable de la destrucción de la Organización de Bienestar Estudiantil y de la desaparición de los beneficios estudiantiles. Bueno, gracias al profesor Víctor Márquez. Gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte conversaré con el señor Elías Jagua Milano. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con Elías Jagua Milano, dirigente del Partido Socialista de Venezuela, PSUV. ¿Cómo está a esta altura, en tu análisis, la situación política del país, sobre todo en tu partido? Carlos, ¿cómo estás tú? Bien. Gracias por la oportunidad. Mira, yo creo que el país atraviesa, y no es por decir pues una frase hecha, ¿no? Pero uno de sus desafíos más importantes y más graves en su historia, ¿no? Que es la amenaza de una intervención militar extranjera liderizada por el gobierno de los Estados Unidos, lo cual supone un gran desafío para esta generación evitarlo, ¿no? Que además esta etapa de agresión y ya de amenaza directa por parte de la primera potencia militar de Estados Unidos termina por complicar los problemas de la vida cotidiana de nuestra población, haciendo difícil, compleja, dura la vida de todos los días de la familia venezolana, ¿no? Por lo cual, como lo demanda la inmensa mayoría del país, hoy más que nunca, Carlos, se impone lo que yo he venido sosteniendo a lo largo del tiempo, la necesidad de un acuerdo de reconocimiento político entre los factores para lograr la estabilidad económica, para desmontar todo este entramado de agresión internacional y poder recuperar nuestra economía y con ello, bueno, la tranquilidad de la familia venezolana. ¿Cómo es la vía para ese acuerdo? Porque no se entienden aquí, tampoco se entienden afuera. Tiene que haber, en primer lugar, yo creo que mucha valentía, mucho coraje para sentarse a negociar en función. Tú dices sentarse, por ejemplo, Maduro y Trump. Bueno, sí, el presidente Nicolás Maduro lo ha planteado, porque ya el nivel de decisiones escapa de la dirección política de la oposición en Venezuela. Ya no es posible pensar un acuerdo político en Venezuela sin que el gobierno de los Estados Unidos tenga una participación, en tanto que es el que está al frente de este intento de derrocamiento del gobierno de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro Moro. Lamentablemente la oposición introdujo un factor externo, y vaya qué factor externo, la primera potencia, y nada más que el presidente Trump, con su personalidad, con sus características, con su pensamiento, para terminar de agravar la crisis política, el conflicto político en Venezuela. Entonces el presidente Maduro ha dicho, si hay que hablar con Trump, con la oposición venezolana, por supuesto que es lo ideal, que sea un acuerdo entre venezolanos,
y venezolanas para poder evitar que terminemos en una tragedia que significaría una intervención militar ¿Y extranjera. tú crees que en realidad, de verdad, que Estados Unidos va a intervenir en Venezuela? Cada ratico lo repite el presidente de los Estados Unidos, incluso Ellos dicen- corrige a sus subalternos, porque cada vez que él dice todas las opciones están sobre la mesa. y cuando incluyendo la intervención claro, militar. porque Dice él. responde a la pregunta, la opción militar está, y él responde, todas las opciones están, ¿no? Y hemos visto que ha habido movilización de tropas especiales en las islas del Caribe, hemos visto la presencia norteamericana en Colombia. Ahora, esa es una opción, quizás no sea la inminente, pero es que ya la operación de agresión bélica está en marcha, porque cuando a un país como se nos ha sometido a nosotros, especialmente estas últimas semanas, ya un bloqueo total de las transacciones financieras, de la comercialización de petróleo con nuestro primer mercado, que era los Estados Unidos de Norteamérica, con la imposibilidad de comercializar. Obviamente que estamos ante una agresión de carácter bélico en una etapa de agresión económica, pero de allí a una agresión militar, si aquí no nos ponemos de acuerdo, si aquí no anteponemos los intereses de la independencia, la dignidad de Venezuela y de la tranquilidad de la familia venezolana, bueno, eso pudiera ocurrir, lamentablemente. Lo que yo veo es que parecía que por ningún lado aparece la vía para ese entendimiento, porque también aquí le dan, Trump habla, aquí le responden, aquí hablan y Trump responde, por lo menos. Entonces es un toma y dame, que no conviene para quienes están buscando una solución dialogada. Bueno, tiene que haberla, tiene que aparecer, tenemos que construirla y sobre todo que la voluntad general de la nación venezolana, que se ha manifestado al no caer en ningún tipo de provocaciones de las que hemos sido sometidos este año, el 23 de febrero, en el marco de la situación eléctrica que se presentó la semana antes pasada. Todo lo que ha sido un conjunto de fechas donde deberíamos ir a la confrontación, al quiebre, como se llama, la respuesta de la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas ha sido a favor de mantener la paz. Y eso tienen que leerlo todos los actores políticos. Tú fuiste canciller, conoces la política exterior, tú hablas con Maduro o con el presidente de la República. Ahora, ese tema no se toca de cómo sería el camino a un entendimiento con los Estados Unidos. Bueno, el presidente lo ha manifestado reiteradamente, los últimos días lo ha vuelto a repetir, su disposición a conversar con el gobierno de los Estados Unidos, con los sectores de la oposición venezolana que quieran, y ha reiterado siempre que con agenda abierta. Ahora, no soy yo ahorita vocero de la comisión de diálogo, ¿no? El presidente encomendará a compañeros, compañeras, los que él considere, para construir los mecanismos para hacerlo. Pero lo que siento es que no ha habido respuesta por parte ni de la oposición ni del gobierno de los Estados Unidos, que lo único que insisten es sacar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Hay otro factor, el caso de Rusia. Entonces, se está internacionalizando el conflicto. Ya dicen que ya no es una pelea entre Venezuela, sino Rusia y Estados Unidos. Bueno, y de hecho hubo una reunión, en Italia, no fue en Roma, para discutir el problema de Venezuela. ¿Por qué? Eso no es bueno. Yo no comparto eso. Más allá de que valoro la actitud del gobierno de la Federación Rusa en el sentido de evitar o estar en desacuerdo con una intervención militar en Venezuela. Y yo creo que eso tenemos que valorarlo. El que en el mundo diga que no está de acuerdo con que Venezuela sea invadida, oye, tiene un valor para nosotros los que estamos aquí en Venezuela, los que vivimos aquí en Venezuela. Pero, insisto, este conflicto debemos resolverlo la dirigencia política venezolana, la dirigencia política de la revolución y la dirigencia política de la oposición. Es lo que reclama la inmensa mayoría del país, que no quiere seguir siendo espectador de un conflicto que no lo beneficia, que no le conviene a su vida cotidiana, a la tranquilidad, al desarrollo de sus derechos. Dentro de todo esto, ¿cómo viste tú la misión Bachelet? Unos dicen que fracasó, otros dicen que no vino y no hizo nada. ¿Qué pasó? Bueno, creo que es una misión como toda, que vio todos los escenarios, conversó con todas las partes, incluso con la oposición. Ahora habrá que esperar, bueno, el informe y la opinión de la señora Bachelet, pero es una demostración
de que el gobierno venezolano respeta el derecho internacional y está de acuerdo en trabajar con los mecanismos de cooperación válidamente suscritos por la República, que es en el marco del derecho internacional y de las Naciones Unidas, y no de la imposición de un país, en este caso de los Estados Unidos. Aquí dice Bachelet, aquí una nota que salió en el Nacional, Bachelet expresó preocupación por las ejecuciones extrajudiciales del FAES. Bueno, esperemos el informe oficial y las respuestas que dé el gobierno a las preocupaciones o temas que tengan alguna observación por parte de esta comisión. Dice aquí que en materia de educación la comisionada indicó que más de 1 millón de niños ya no asisten a sus clases. No estoy de acuerdo con eso, ¿no? Hasta septiembre de este año, por el contrario, se había incrementado la matrícula escolar. De manera que son opiniones parciales que es mejor esperar un informe completo y la respuesta, los descargos que tenga bien hacer el gobierno y los ministros encargados. Vamos a un receso, regresamos con Elías Agua Milano. Estás viendo Diálogo con... Bueno, la segunda parte y última del programa, Elías Agua con Elías Agua, dirigente nacional del PSUV. Vamos a hablar 2 temas. Hablar de la oposición y pues, está el caso, presente el caso de Juan Guaidó, pues, que ha tenido un arranque dentro del mundo político que ellos consideran la oposición como un triunfo frente al descontento popular. Y por otra parte, afirman aquí que Venezuela cuenta con aliados estratégicos a la hora de una amenaza militar. Bueno, ¿Cómo ves tú la situación interna y la misma situación interna del PSUV? Porque dicen que tú también tienes alguna diferencia en el PSUV, que no acaban de resolverse. Mira, en primer Te lugar... dejo para que hables, pues. No, en primer lugar, yo creo que el plan de la autoproclamación y la imposición de un presidente desde el extranjero bajo la amenaza de una agresión extranjera no prosperó. Digamos. La autoproclamación de Guaidó no logró ni correlación de fuerza política, popular, ni militar para imponer algo que sería una presidencia de facto, ¿no? Pero Guaidó dice otra cosa. Nos imponen desde Cuba y no quieren que lo impongan desde Rusia, una cosa de esa. En Venezuela hubo elecciones el 20 de mayo. Usted puede estar en desacuerdo o no, pero aquí quien eligió, el único ciudadano que tiene 6.300.000 votos para ser presidente de la República en unas elecciones directas, secretas y universales, es Nicolás Maduro Moro. No lo impuso nadie, ni hubo presión para que lo impusiera nadie, ¿no? Lo decidieron los electores, la mayoría de los electores que fuimos a votar, ¿no? Guaidó perfectamente, por cierto, pudo haberse lanzado el 20 de mayo, ¿no? Si tiene tanta popularidad y si tiene todo eso que tú dices que tiene, ¿no? Pudo haber participado el 20 de mayo y hubiese tenido la mayoría y gana. Digamos, el chavismo es una fuerza democrática. El chavismo no va a tener capítulo final. El chavismo es una fuerza nacida de las aspiraciones y los anhelos de nuestro pueblo. Entonces, en consecuencia... O sea, en tu opinión, el fenómeno de Guaidó, ¿cómo lo ves? Bueno, yo no hablaría de fenómeno Guaidó. O el caso de Guaidó. Sí, o la proclamación de Guaidó. No logró la correlación de fuerza político y militar. 2 meses después, todos los hitos que él ha marcado para asumir la autoproclamada presidencia, amenazados y amenazando directamente a la Fuerza Armada Nacional por parte del presidente Donald Trump, como el discurso inefable que hizo en Miami, bueno, fracasaron. No han logrado un apoyo ni militar, ni de las instituciones del Estado, ni del pueblo masivamente en la calle para consolidar una presidencia que no es el resultado de una elección popular y que no se corresponde con ningún precepto constitucional. Carlos, en Venezuela hay un fuerte arraigo por el voto, por el derecho a elegir. Venezuela no va a aceptar un presidente, y mucho menos impuestos del extranjero, que no sea el resultado
de una elección de los venezolanos y venezolanas. Y yo creo que dentro de todo lo duro y lo complejo que está aquí, que de estos días, de esta semana, se reafirma el valor democrático del pueblo venezolano, se reafirma el valor de independencia, de hacer respetar nuestra soberanía y de la democracia como única forma de elegir un presidente en Venezuela. De manera que creo que rescato eso, pues, el valor profundo de la inmensa mayoría de los venezolanos a favor de la independencia, a favor de la paz y a favor de la democracia. Y eso tenemos que recogerlo, los dirigentes políticos del gobierno, de la oposición, de la revolución, de la oposición, y disponernos con voluntad, con madurez, a llegar a un acuerdo de reconocimiento político que le evite tanto sufrimiento y tantos dolores a nuestro pueblo. Ajá, lo otro, el PSUV por dentro. El PSUV está en la calle, está movilizado y yo soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y las opiniones divergentes que yo pueda tener o pueda tener otro compañero las hacemos en el marco de nuestras instancias respectivas, ¿no? Ahora, el chavismo es una gran fuerza plural, democrática. De hecho, tú lo has popular. hecho, ¿no? Ya. Sí, Has lo planteado tu he diferencia. hecho, como lo han planteado otros compañeros. Y eso es lo natural, tiene que ser lo natural dentro de una organización política democrática, como establece en sus ¿Cómo está tu estatutos relación con el Partido Socialista con el Unido de presidente de la Venezuela. República, por ejemplo? Bien, presidente, en primer lugar es mi compañero de lucha, de más de 30 años. Es además alguien con quien he desarrollado una relación de amistad y de hermandad. No sabía que tú eras tan viejo, ¿sí? Bueno, 30 años. Estoy luchando desde los 13 años. No llego a los 50 todavía, No, Carlos. así es. Tengo 49. Bueno, está Te bien. invito para mi cumpleaños 50, Dios mediante. Dale, pues. Sigue. Bueno, ¿Y te cómo expresaba eso, que el PSV y el chavismo, incluso más allá del PSV, el chavismo es una fuerza plural que nació de distintas corrientes, de distintos orígenes, que fue convocada bajo la convocatoria del liderazgo del comandante Hugo Chávez, especialmente en los años 96, 97. De hecho, tú andas por todo el país en campaña para rescatar la imagen del PSUV. En campaña por la independencia del país, por la paz de Venezuela y acompañando a nuestro pueblo en la lucha diaria que está librando contra tantas dificultades. Fíjate, hay un tema, cada cierto tiempo, cada semana nos ponen la batalla final, ¿no? Yo creo en la batalla que está dando cada venezolano y cada venezolana todos los días para lograr vencer tanto atropello de la especulación, de los especuladores, de las mafias de todo tipo que lamentablemente pululan pues, en los distintos ámbitos de la vida económica nacional. De manera, Carlos, que yo creo que la principal preocupación y lo que uno recoge es un pueblo que no quiere ver un conflicto que no se traduce en beneficio, que por el contrario lo que va es agravar los problemas y va a agravar las dificultades que ya atraviesa la familia venezolana. El pueblo venezolano requiere estabilidad política, requiere tranquilidad en su vida familiar, requiere ver una economía que recupere el poder adquisitivo como lo logró en la primera década de este siglo, la primera década de la Revolución Bolivariana, el acceso universal a todos los derechos que logró nuestro pueblo en esta primera década, la tranquilidad, la normalidad de la vida social y económica del país. Eso es lo que reclama el país. El país no reclama aquí presidentes autoproclamados ni intervenciones militares. Aquel planteamiento que tú hiciste sobre la cuestión interna del PSUV. Fue una propuesta, sí, de elegir las bases. La dirección del partido por las bases. Bueno, se planteó, la dirección política consideró que no era conveniente en este momento y bueno, y se acepta. Yo soy un militante disciplinado, pero sigo creyendo profundamente en el espíritu democrático, protagónico y participativo con el cual nos convocó el comandante Hugo Chávez a conformar esta fuerza política y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ideológicamente a un PSUV monolíticamente unido. El PSUV está unido. Ahora, el PSUV es una fuerza plural. La directiva del PSUV está unida. Democrática. Sí, estamos unidos en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro, a su legitimidad como presidente de la República y al proyecto histórico que hemos venido construyendo y que defendemos, de inclusión social, de igualdad, de independencia, de protagonismo popular. Fíjate tú que aquí alguien no está de acuerdo contigo. Bolsonaro no enviará tropas a Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, consideran el socialismo como una amenaza.
Bueno, el fascismo es una amenaza, ¿no? Mira cómo están siendo negados todos los derechos en Brasil a pocos meses de haber asumido la presidencia. Y ni hablar de la profunda crisis política, social y moral que atraviesa el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Y aquí dice María Corina Machado, nada menos, estamos decididos a sacar el gobierno de Venezuela. Bueno, tiene 20 años en eso. Y lo lamentable es que tenemos que entender que la única manera de cambiar un gobierno en Venezuela es por la vía electoral, de las elecciones democráticas, directas y universales. Tiene que haber definitivamente una renuncia de los sectores de la oposición a la violencia, al atajo, a buscar la intervención extranjera para llegar al poder. Nada bueno puede construir alguien que pretende llegar al poder, Carlos, desde la destrucción del país, desde el sufrimiento de millones de familias, desde la muerte de centenares de miles de personas, que implicaría una invasión militar para arrebatar el poder político. Y aquí habla un Venezuela. señor Eduardo Labrador, del PSUV. Si nos van a expulsar, por decir la verdad, que nos expulsen. Bueno, yo insisto, o sea, el PSUV tiene que ser en este momento, o tiene que abrir todos los espacios de discusión política, de participación. Este es el momento donde nos necesitamos todos, en función de defender la paz del país, la independencia nacional y el derecho del pueblo venezolano, de la familia venezolana, a vivir en paz y con tranquilidad. Bueno, tiene un minuto para un mensaje a tu gente. Bueno, a todo el pueblo venezolano, yo creo que lo que uno recoge en la calle es que la gente sabe que el origen de las dificultades está en un prolongado conflicto político que ya alcanza los 6 años en esta última etapa y que se requiere un acuerdo político de reconocimiento entre las partes. No es un pacto para repartirse el poder, es de respeto político, de reconocimiento político, de funcionamiento normal de las instituciones del Estado de manera corresponsable para que eso se traduzca, bueno, en recuperación de la economía, en recuperación del acceso a todos los derechos sociales que habíamos logrado en la primera década de este siglo con la Revolución Bolivariana, con el gobierno del comandante Chávez. ¿Tú crees en Dios? Sí, profundamente. ¿Y en Diosdado? Es mi compañero de lucha. Gracias. Aquí dice Castro Soteldo recomienda hacer conservas de carne y pollo ante los constantes apagones. Ya tú tienes tus conservas. ¿Ah? Hay que tomar todas las previsiones. Lamentablemente, eso que vivimos por unos días, bueno, imagínate lo prolongado en el tiempo y sobre la base de ya me están haciendo señas de una agresión militar. Vámonos. Gracias, Elías Agua. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.